Versículo 9 dice: vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Entonces aquí vemos que Nehemías comienza el viaje, comienza su marcha, comienza a ejecutar el plan. Hoy día vamos a ver, es posible que veamos el resto del capítulo, que básicamente tiene como tema la motivación. Motivar. Cuando llega Nehemías a Jerusalén, con esta custodia, este resguardo, imagínense un hombre que viene con todo un séquito real, ¿cierto? Soldados y todo eso, llega allá. ¿Y qué es lo que encuentra? La realidad es que encuentra gente derrotada, gente apática, gente resignada. Habían pasado 40 años y dentro de eso, 90 años, y dentro de esos 90 años hubo tal vez por allí un par de intentos de reconstruir. Entonces, a esa altura, ¿quién puede venir y pensar que puede tener éxito en reconstruir? Él viene con una actitud de sacar de la mente del pueblo el no se puede. Ese no se puede, yo sé que es lapidario, desanima. Nehemías llega al lugar y en su logro obtiene equipo de trabajo, obtiene movilizar esos equipos, obtiene ponerlos manos a la obra y obtiene una reconstrucción en 52 días. Note esta diferencia de fechas, de tiempo. 90 años versus 52 días. Lo que no se hizo en 90, lo hizo en 90 años, lo hizo en solo 52 días. ¿Cómo logró él este éxito? La gran pregunta. Primero, vamos a ver lo que ocurre. Versículo 10 dice: pero oyéndolo, Sanbalat, ¿qué más? Horonita y Tobías, el siervo amonita, le disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Vamos a borrar aquí. ¿Y qué encontró él? ¿La bienvenida, el aplauso, la aprobación? Así es. Entonces, primero un líder espera oposición. La frase de todos los que estaban allí era: no se puede. En realidad, hermanos, si hay algo que cuesta cambiar, y en nosotros mismos, es cambio de cultura.
Si hay algo que cuesta cambiar es la cultura. Generalmente, las personas tienden a hacerlo lo mismo y de la misma forma siempre. Pero si nosotros realmente queremos que hayan novedades, salir de esa situación, tenemos que comenzar a hacer cambios. Cuando el panorama es difícil o es triste, ¿sabe cuál es la tendencia del ser humano? La resignación. Me resigno a la enfermedad, me acostumbro a la enfermedad, me acostumbro al dolor, me acostumbro al sufrimiento, me acostumbro a todo. Pero eso no es lo que corresponde. Personas a veces se asombran de esta capacidad del ser humano de adaptarse a la adversidad. Pero Nehemías viene con un planteamiento diferente. Cuesta cambiar la cultura, cuesta cambiar lo que se ha hecho siempre. Y aquí encuentra él dos personajes, Sanbalat, Oronías y Tobías, el siervo amonita. Cuando saben que viene este hombre de afuera, les disgustó en extremo que viniese alguno a procurar el bien de los hijos de Israel. Estos son enemigos del pueblo de Dios. Cuando encontré esta frase que dice, cuando tus planes exijan que tu gente cambie para producir cambios, siempre espera oposición. Esto uno lo ve. Por ejemplo, llega un jefe nuevo a una empresa y todos están pensando en qué va a cambiar, ¿cierto? Porque saben que si llega un jefe nuevo la cosa no va a seguir igual. Eso puede traer cambios positivos, puede traer cambios negativos, puede traer mejores beneficios, como también puede traer más restricciones, puede que tenga reducción de personal, o puede que contraten más personal, pero sí sabemos que si llega un jefe nuevo, la cosa no va a seguir igual, porque por algo se fue el viejo y trajeron al nuevo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todos están ahí con la incertidumbre, ¿qué va a pasar? Pero, ¿ustedes recuerdan este programa, La Oficina? Ya. Donde había una secretaria que tenía la actitud permanente de lo rutinario de su trabajo, ¿cierto? Timbraba hojas, ¿cierto? Era experta en usar el timbre, en usar el foliador, en manejar el archivador, en escribir cartitas. Y cuando se equivocaba, ¿cierto? Ponía una tarjetita blanca así que uno tenía que marcar la misma letra y eso le ponía una pintura blanca encima. No, Tipex se llamaba. Y después apareció un lápiz con una punta muy finita que uno la presionaba y se tiraba con una pinturita blanca y ahí uno... Pero de repente apareció el famoso computador. Cuando se hablaba de los computadores en las oficinas, ¿qué iba a pasar con mi legendaria Underwood, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con mi Olivetti, cierto? Y habían viejos de años que usaban las planilleras, ¿se recuerdan? Unos carros y bien anchos, porque ahí metían las planilleras, las planillas. Pero el computador vino a cambiarlo todo, todo. Y hay muchos que quedaron tirados.
Dijeron, o te renuevas o te vas, pero así no me sirves. Y hay algunos viejitos que tuvieron que meterse en el tema de la computación, a manejar, ¿cierto? Esa tecnología nueva. Algunos que definitivamente no pudieron capacitarse y los jefes tuvieron que decirle, ¿sabe qué más? Amigo mío, hasta aquí nomás llegamos. Usted no me sirve para esto. Otros se esforzaron mucho, pero vinieron los cambios. Y esto también es importante en nosotros. Nosotros tenemos que ser personas que nunca debemos resignarnos a algo que está malo. Dios tiene que poner y activar en nosotros un espíritu diferente de cambiar y de motivar a otros. Fíjese que hay una cita aquí de 1 Corintios 16, 8 al 9, donde habla de el apóstol Pablo, dice, se va a quedar en Efesios hasta Pentecostés porque se me ha presentado una gran oportunidad para un trabajo eficaz a pesar de que hay muchos en mi contra. Eso dice una versión. Siempre habrá oposición. Roberto. 1 Corintios 16, 8 al 9. Siempre habrá oposición. Y tú, hermano, tienes que pensar en esa oposición. Tienes que pensar en esa resistencia al cambio. Y para que tú puedas enfrentar la resistencia al cambio, tú tienes que empoderarte de lo que crees que es lo que hay que hacer. Eso es importante. Yo tengo que mantener mi espíritu firme. Se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios, muchos son los que se oponen, muchos son los que resisten, muchos son los que no quieren. Pero estamos hablando del tema, esta parte dijimos cómo motivar a otros. Todo el resto del capítulo tiene como tema la motivación. Segundo, un líder espera el momento oportuno. Espera el momento oportuno. Ni antes ni después. Dice el versículo 11. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días. 3 días. Hay una pregunta. ¿Usted ha visto morir un buen proyecto porque no era el tiempo de implementarlo? ¿Usted ha sufrido el rechazo de algo bueno que usted presenta porque no era el momento de decirlo? ¿Se da cuenta? Todo tiene su momento en la vida. El tiempo puede cambiarlo todo. Después de llegar a Jerusalén, Nehemías espera 3 días. Yo una vez estaba en un roquerío mirando a una persona que sacaba machas, locos, y el tipo era fantástico. Yo lo veía que se metía. Y después vi a otras personas que trataban de hacerlo, pero en cuanto ponían un pie en el agua venía una ola gigante y los tapaba enteros y tenían que devolverse. Pero este otro algo sabía más. Entonces, preguntándole, él dijo, lo que pasa es que el oleaje es cíclico.
uno tiene que observar el mar y hay olas grandes que son 4, 5, 6 u 8. Tú las cuentas y luego de eso se calma el mar, se retira un poco y es ahí donde yo entro y cuento esas olas pequeñitas en 4, 5, 6 y yo saco todo y luego salgo cuando viene el oleaje alto. Luego cuento nuevamente las olas y vuelvo a meterme. O sea, él sabía cuándo entrar y cuándo salir. Entonces yo dije, ahí estaba la explicación, por qué los otros se metían y el mar pasaba por encima de ellos y no tenían ninguna oportunidad de obtener aquellos productos. Entonces el mar es cíclico y todas las cosas también tienen su tiempo. Todo tiene su tiempo. Nehemías no entró, aquí te las traigo, Peter, como dice el dicho, ¿cierto? No, entró callado, tranquilo y esperó su tiempo. Él no dijo, aquí estoy yo, ¿cierto? No contaban con mi astucia, ninguna de esas cosas. Él llegó humilde. Ni siquiera dijo a qué venía. No lo dijo. No hizo nada, sino que estuvo allí 3 días esperando. Entonces, es importante este principio. ¿Qué estuvo haciendo él descansando? Imagínense, después de viajar 1.200, 1.300 a 1.600 kilómetros, él no va a llegar inmediatamente, no está en condiciones, ni físicas, ¿cierto? Él necesita descansar, reponerse. Entonces, ¿qué nos enseña este principio? Nunca tomes una decisión importante cuando estés cansado. El cansancio afecta el correcto razonamiento. El cansancio puede alterar tus procesos de pensamiento. Cuando estés enfrentado, hermano, a algo que necesita una decisión correcta, nunca lo hagas apresuradamente. Toma un descanso. Y cuando estés tranquilo, ahí enfrenta el tema, primero contigo mismo y luego das una respuesta. Pero una decisión cansado es probablemente una decisión errónea. Nehemías dijo, estoy cansado, no voy a tomar ninguna decisión. Sin duda alguna, también Nehemías con esto está orando. Él mantiene su relación con Dios, pero él también está creando una expectativa en el resto de las personas. Este tipo llegó aquí hace 3 días y no dice nada. Como que empezó, ¿cierto?, la curiosidad natural, y Nehemías usa eso. Todo tiene su tiempo, un momento. Dice una frase, si lo que piensas hacer va a producir cambios en la vida o en la situación de los demás, es vital esperar el momento oportuno. Recuerde usted cuando el Señor Jesucristo estuvo en las bodas de Caná, en Galilea, y había ahí una necesidad muy importante, ¿cierto? Y llegó su mamá, ¿cierto? La Virgen María. Y ella pensó, aquí el único que podría arreglar este problema es mi hijo, ¿cierto? Y fue a hablar con él y él le dijo, aún no ha llegado mi hora. Porque es importante hacerlo en el momento correcto, el momento oportuno. No apresurarnos. Es importante, las carreras largas no las ganan los que corren más rápido. Hay que dosificar y hacerlo oportunamente.
Número 3, un líder evalúa la situación real. Un líder evalúa la situación real. Fíjese lo que pasa con este hombre. Dice, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo. No declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Siempre, cuando uno está pensando en un plan, debe tener información fidedigna. Y la mejor información es la que uno puede verificar por sí mismo. No sé a cuántos le ha pasado que por la información de tercero comete el gran error de aceptar eso y no lo confirma y toma decisiones y al final no era tan exacta esa información. ¿Qué está haciendo Nehemías? Está recorriendo. Él solo. No es solo lo que a mí me contaron, ¿cierto? Recuerde que la noticia le impactó cuando él está allá, cautivo, pero cuando él hace este viaje, ahora él necesita verificarlo con sus propios ojos, comprobarlo. Es importante esto. Él estaba realizando esta labor previa de comprobar el trasfondo de la situación. En esta parte solitaria, que es importante ver, vivir, comprobar. Tal vez esto le impactó más. Tal vez él dijo, esto es mucho peor de lo que yo pensaba. Pero por lo menos él está allí en el terreno comprobando la realidad. Eso es lo importante. De que uno tiene que tener los elementos de verificación de lo que uno ha hecho. Todo plan necesita esto, evaluar la situación real. Ser muy cauteloso y exacto. Esa exactitud. Generalmente, hermanos, cuando uno toma decisiones o aprueba o autoriza, tiene que hacer las preguntas correctas. ¿Cuánto va a costar? ¿Cuánto va a durar? Yo frente a esto, cuando tomo una decisión, tengo que tener la información exacta. Si no está la información exacta, yo tengo que buscarla, procurarla. Hay una pregunta que dice, ¿has notado lo fácil que es matar una buena idea? Una buena idea. La gente negativa tiende a expresar sus ideas más que la gente positiva. No sé si usted ha observado este comportamiento del ser humano. Los negativos son más fuertes comunicadores que los positivos. Los positivos son más silenciosos. Por lo tanto, si yo tengo que tomar una decisión, no puedo dejarme llevar por el negativismo de este aparato mediático, comunicacional de los negativos, sino que yo tengo que también ver qué está ocurriendo en el otro lado. ¿Qué tiene que ver esto? Con que los líderes protegen sus planes de una muerte prematura. ¿Qué va a enfrentar él? Negativismo. Pero él tiene una evaluación real. O sea, no importa cuán negativo puede ser una persona, pero yo tengo la evaluación. Yo tengo la información. Yo sé exactamente
la envergadura de esta obra. A mí no me van a cambiar, porque yo sé exactamente la envergadura de esta obra. Es importante esto. Yo tengo que tomar este conocimiento porque va a venir la presión. Porque la obra no la puedo hacer yo solo. Y yo estoy aquí para motivar a otros a realizar la obra. Pero el que cacarea más fuerte no es el que tiene la verdad. El positivo generalmente es más reservado y tiende a hacerlo en una forma callada todo. También un líder se identifica con la gente. Versículo 17. Dice: les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos. Estamos. Se nota el término, ¿cierto? Estamos. Después dice: Jerusalén está desierta, las puertas consumidas por el fuego, venid, edifiquemos. Estamos, edifiquemos. Y después dice: y no estemos más en oprobio. Entonces aquí vemos otro tema interesante. Un buen líder es aquel que está involucrado con las personas. No es lo mismo llegar a dirigir, ¿cierto? Ustedes edifiquen. Yo les coopero, pero ustedes lo hacen. Eso no tiene buen resultado. La gente espera una identificación, identificarlos. Él habla de nosotros. Ahora, en esto está un tema de conocimiento. En el versículo 17, ustedes ven el mal en que estamos. O sea, ustedes conocen esta situación que estamos viviendo. Después él dice: edifiquemos y no estemos más en oprobio. A pesar de todo el cuadro negativo que estaba allí presente, Nehemías tiene una actitud muy humana. Dice: les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena conmigo. Nehemías, más que culparles, se identifica con ellos. Mire, uno cuando tiene que planificar y ver de qué manera salir de una situación difícil, tiene que tomar la actitud de involucrarse emocionalmente, involucrarse intelectualmente en todo ese proceso, hacer lo suyo, meterse en el terreno de los que están sufriendo. Porque en el fondo todo eso nos va a beneficiar. Él no habla de mis ideas, no habla de las ideas de ellos, él habla de nuestras ideas. Entonces, identificar. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, las estrategias comunicacionales de la propaganda política. No sé si se ha dado cuenta de una identificación en los periodos de campaña y una desvinculación después de la campaña. Ese jugueteo a la gente le cansó y por eso que la clase política está como desprestigiada, porque esa identificación era por interés, no era real. Ni siquiera los ve por la tele en las sesiones del Senado, ¿cierto?
Ni siquiera los ve allí, marcando el voto cuando hay hay que votar por algún proyecto de ley. Ni siquiera allí los ve. Y esa es la gran decepción de la gente. Sea lo que sea, identifíquese con los suyos, identifíquese con su familia, identifíquese con su barrio, con sus vecinos. Todo buen proyecto siempre apuntará al tema de las relaciones. Y las relaciones no pueden ser distantes, tienen que ser cercanas, siempre. Porque de esa forma usted va a llevar a esas personas a la aplicación correcta de un plan. Qué pena que los políticos hacen esto. También un líder no oculta la seriedad del problema. No oculta la seriedad del problema. Nehemías le dice, ustedes ven el mal en que estamos, que nuestra ciudad está desierta, que las puertas están consumidas por el fuego. Él fue sincero. Yo no sé si usted se da cuenta que hay gente que a veces ignora o trata de ignorar el mal en que están. Cuando uno comienza a bajarle el perfil a los dramas, es una actitud cómoda y resignada. Y eso no corresponde, porque así nunca van a cambiar las cosas. Se debe enfrentar la situación en su real dimensión, no ocultar la seriedad, nunca negarla. Él dijo, ustedes ven, así estamos. Y aquí hay algo interesante también, donde Nehemías apeló a la autoestima. Edifiquemos el muro. No estemos más en oprobio. Esta situación de la destrucción de la ciudad era vergonzosa. Mire, piensen esto, por favor. Ellos eran el pueblo de Dios. Ellos se supone que tendrían que ser una nación bendecida por Dios. Pero no es esa la realidad de lo que están viviendo. Hermanos, es importante esto. Si usted es hijo de Dios, usted no puede darle la gloria a Dios viviendo situaciones como esas. Es aquí donde uno tiene que decir, Señor, ¿soy tu hijo o no soy tu hijo? Y lo más probable es que diga, sí, tú eres mi hijo, pero uno tampoco puede decirle, Señor, ¿es tu voluntad de que yo esté viviendo esta situación? No era la voluntad de Dios que ellos estén viviendo así. No era la voluntad de Dios. Pero sin embargo, para el mundo, ellos eran una vergüenza. Ellos estaban avergonzando a Dios con la calidad de vida que estaban llevando. Y además de eso, resignados. Hermanos, eso es lo que uno tiene que decidir. Porque yo no creo que sea la voluntad de Dios, la miseria, la pobreza y el eterno problema. No, yo creo que no. Yo creo que Dios es un Dios de milagros, es un Dios que se glorifica, un Dios que bendice, un Dios que prospera. Pero yo tengo que entender de que si yo estoy en una posición adversa, yo tengo que orar, meditar y planear para revertir todo eso. Nehemías lo hizo, pero ahora él tiene la gran labor, el gran desafío de motivar, porque la obra no es de uno solo. Pero él tiene que apelar a su autoestima. ¿Qué son ustedes? ¿Cómo se valoran ustedes?
¿Cuál es la autovaloración que tienen? Ustedes son pueblo de Dios, ustedes son hijos de Dios. Y yo no creo que Dios esté interesado en tenernos arruinados y tan llenos de problemas. Tal vez nos equivocamos, tal vez cometimos errores, pero cuando yo oro, cuando yo medito y planifico, todo puede cambiar. Y frente a eso yo tengo que entender, Señor, no es tu voluntad que yo esté viviendo esto. No lo es. Por lo tanto, yo tengo que decir, Señor, esto no te está glorificando. Es más, se están riendo los demás. Cuando habla del oprobio, está hablando de que eran el hazme reír de los pueblos enemigos. Todos se reían de ellos. El pueblo de Dios, pero viven en una ciudad destruida. El pueblo de Dios y las puertas están todas quemadas. El pueblo de Dios no tiene un lugar donde adorar a Dios. El pueblo de Dios y están totalmente arruinados. Eso, hermanos, eso a mí tiene que sacudirme. Mi autoestima y tiene que sacudirme en el sentido de que mi condición no está glorificando a Dios. Esa es la verdad. Y es triste, hermanos, que a veces hay cristianos evangélicos que lo toman esto como que Dios no está interesado en bendecirme, en que Dios no me escucha, en que Dios no me ama, en que Dios a los otros bendice, pero a mí no. Y no es así. Yo creo que Dios no es injusto de tener favoritismos con algunos. No, yo creo que no. Entonces yo tengo que sacar de mi mente eso y decir, Señor, ¿cuál es mi verdadera condición? No resignarme a esto, sino que tomar conciencia de lo que estoy viviendo y decir, Señor, voy a orar. Y yo sé que tú me vas a ayudar a entender por qué yo llegué a esta condición. Y así como yo entenderé por qué llegué a esta condición, tú me darás también los planes o el plan para salir de esta condición. Cuando una persona está sin Dios, obviamente que puede estar sufriendo, puede estar viviendo grandes dramas, pero nosotros sabemos porque es que esa persona, su vida cambiaría mucho para bien si se acercara a Dios. Pero lo que yo no entiendo es que a veces una persona esté marcando, ¿cierto? Siempre el paso en cuanto a su condición. Y yo creo que gran parte de eso es por esta actitud de resignarse. Esta actitud de la, ¿cómo se llama? La oración del gusano, ¿cierto? Soy lo peor, soy el más chiquitito, soy el más débil, soy el más pobre. Pero no es eso. Dios dice, yo no estoy interesado en tener hijos así. Tienes que tener una actitud diferente, una mentalidad distinta, un espíritu distinto. Y ese es el espíritu de Dios. Entonces Dios tiene que hacer una operación en nuestra forma de enfrentar las situaciones. Y todo, hermanos, todo, en oración, meditación y planificación, es posible todo superarlo, todo. Amén. ¿Por qué yo nací pobre y siempre tuve un miedo incontenible a la pobreza? Eso no es una canción cristiana, ¿cierto? Eso no glorifica a Dios. Usted no puede cantar eso de corazón, tal vez una canción folclórica, ¿cierto?, de Valparaíso, pero no es la idea. Si usted es hijo de Dios, diga, Señor, me estoy preparando para ser vencedor, para ser triunfador. Estoy preparándome, Señor, porque no acepto esta condición como final para mi vida. No acepto, Señor, esta condición como algo que tú has establecido para mí. Nunca se olvide, hermanos, de que Dios le ha dado a usted un potencial.
Usted tiene un potencial y yo diría que la mayoría de los seres humanos activan su potencial cuando están en lo extremo de una prueba. Hermano, es increíble cómo se activa la creatividad de una persona cuando está pasando un momento difícil. Pero en las manos de Dios, ese potencial debe activarse no solamente para sacarnos de esa condición, sino que ese potencial debe activarse para vivir el propósito de Dios para nuestra vida. No sé qué les parece. Entonces, Nehemías tiene que llegar a este punto en no ocultar la seriedad del problema. Él tuvo que enfrentar esta realidad. ¿Ha escuchado la palabra latina, del latín statu quo? La pausa, ¿cierto? Vivir un estado de pausa como estilo de vida. En ese statu quo. No. Número 6. Un líder anima con su testimonio personal. Anima con su testimonio personal. Dice, versículo 18, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Nehemías le relata a su gente cómo Dios lo había llamado. Nehemías, dijimos que él, podríamos decir, tenía su destino hecho. Como copero, buen sueldo, buen ahorro en la AFP, una vida tranquila, un hombre de un estatus socioeconómico bueno, un hombre influyente. Sin embargo, él dice, ¿cómo fue mi proceso para estar aquí? Primero, Dios trató con mi corazón. Las malas noticias produjeron en mí un sentimiento tan grande de dolor por la condición de sufrimiento de ustedes. No solo eso, sino que no me quedé con el sufrimiento, porque dijimos, el sufrir por otros no tiene mucho sentido. Yo tengo que tomar todo ese sufrimiento y él dice, cuando yo escuché todo esto, este fue mi dolor, pero yo lo llevé a la oración, me quebranté, clamé a Dios, busqué a Dios, hice ayunos por esta situación. Pero no solo eso, sino que además yo me puse a pensar en qué sería importante para provocar un buen cambio. Pero no solo eso, me puse a hacer planes. Pero no solo eso, sino que esperé la oportunidad después de 3 meses para hablar con la persona más importante, con el rey mismo. Y Dios me dio la oportunidad de hablar con el rey. Y no solo eso, sino que Dios, hermanos, les dice, Dios ya había trabajado en el corazón del rey. Ese es testimonio, él está contando su testimonio. Y eso nos enseña de que Dios también puede trabajar en el corazón de las personas. Yo estoy viviendo un problema, estoy tomando conciencia del problema, estoy planificando para salir del problema, pero a su vez Dios también está trabajando en corazones de personas que pueden ser claves en cómo salir del problema. Y ese es el testimonio que está contando Nehemías.
O sea, en esto yo tengo que ver que si me involucro en algo, tengo que tener algunas confirmaciones de parte de Dios a través de las circunstancias o la aprobación de personas que tengan una estatura espiritual más grande que la mía, que tengan una trayectoria más larga o que tengan un grado de sabiduría mayor que el que yo tengo. No sé si les parece, pero eso tiene que ocurrir. Hermanos, cuando uno tiene un buen plan, tiene que asegurarse que ese buen plan tenga el ok de Dios. Todos los proyectos son válidos cuando tienen un timbre de aprobación de quien los autoriza. Eso ocurre. Por ejemplo, le explico cómo funciona la construcción de colegios. Uno dice, yo tengo un buen plan, tengo un terreno, pero no por el hecho de tener un terreno y tener la idea de tener un colegio, ya va a llegar la construcción. Yo tengo que plantearlo bien, pero ese planteamiento tiene que ser tan coherente, tiene que tener un respaldo de personas que saben que este es un proyecto de Dios. Y cuando eso finalmente llega a las autoridades dicen, ok, aquí está nuestro timbre, este es el número de proyecto. Y cuando se obtiene ese número de proyecto, se recorre las iglesias y dice, este proyecto está aprobado, tiene el número, por lo tanto, ayúdennos. Y de ahí comienza el fluir. Pero aún así hay cierto riesgo, porque puede tal vez alguien equivocarse y autorizarlo, pero ¿quiénes finalmente tienen que tener la confirmación de que ese proyecto es de Dios? Los que van a meterse la mano al bolsillo y van a poner dinero. Porque el dinero, yo diría que es la parte culminante de todo proyecto, en lo económico. Y muchas cosas funcionan cuando hay dinero, pero no funcionan cuando no hay dinero. ¿En qué momento usted decidió apoyar un proyecto? Cuando usted tuvo la seguridad de que era un proyecto de Dios. Tal vez alguien se equivoque dando para proyectos que no son de Dios. Pero aquí vemos a Nehemías que él está contando su testimonio. Hermano, cuesta mucho movilizar gente que ha estado 90 años en una condición de oprobio, en una condición de miseria, en una condición de ser el hazmerreír, objeto de burla de los demás, en una condición de pobreza extrema. Entonces tiene que llegar este líder, ¿cierto? Llamado Nehemías, pero Nehemías no viene diciendo yo soy el funcionario del rey, sino que viene diciendo, sabe que este es mi testimonio en cuanto a este proyecto. Sea cual sea, hermanos, su plan o su proyecto, usted tiene que abrir su corazón a aquellas personas que usted necesita motivar. Si usted no le abre el corazón, difícilmente va a contagiar a otros con la motivación que usted tiene. Mire, en las cosas de Dios funcionan así. Cuando una persona es capaz de abrir el corazón, puede contagiar a otros en su motivación. Si es reservado con su testimonio y lo que Dios trató con él, no va a ocurrir mucho. No va a llegar muy lejos. No va a lograr lo que espera. Por lo tanto, es importante. Fíjese lo que está diciendo Nehemías. Les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Entonces le está animando con su testimonio personal. Y número 7, un líder exige respuestas específicas. Específicas. ¿Cómo concluye la frase?
Levantémonos, edifiquemos y no estemos más en oprobio. Y el 18 dice, levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Entonces el líder exige respuesta específica. Las cosas no funcionan si simplemente era una gran reunión. Tampoco funcionan por el simple hecho de animar. Sino que lo que él está haciendo aquí es un llamado a la acción. Un llamado a la acción. Reconstruyamos los muros. Eso le está diciendo. Hay dos palabras que son importantes aquí en esta expresión. El optimismo y el realismo. Uno puede ser optimista, pero un optimista sin ser realista no va a lograr mucho. Tampoco un realista sin optimismo va a lograr mucho. Él tiene que manejarse en un equilibrio. Por lo tanto, los líderes ven lo real, pero también ven lo ideal. Una cosa es ver la realidad, pero también tengo que ser capaz de ver lo que en realidad puede ocurrir. No sé si lo encuentran muy complicado. ¿No? Vio lo que era Jerusalén, pero también vio lo que podría ser Jerusalén. Pero él necesita una respuesta específica. Hermanos, ¿qué es lo que está viendo entre esta realidad, o sea, de esta óptica realista y la ideal? Ve potencial. Es increíble una persona que pueda ver potencial en otro. Esto está así, pero esto puede cambiar, porque hay un potencial de cambio. ¿Por qué hay un potencial de cambio? Porque hay gente, porque hay personas, porque hay un equipo humano, porque hay lo suficiente como para meterlos en un proceso para que eso cambie. Y el potencial tengo que verlo yo. Si no veo potencial, no voy a poder motivar. Finalmente, un buen líder responde a la oposición. ¿Qué ocurrió? El versículo 19, cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, ¿cómo empezó esto? Ahora se sumó otro caballero, Gesem el árabe. A medida que los proyectos van avanzando, van tomando fuerza, van aumentando también los enemigos del proyecto, los opositores al proyecto. Siempre eso será directamente proporcional. Qué terrible tiene que haber sido para él. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Hicieron escarnio, burla, despreciaron, cuestionaron lo que estaban haciendo. Y además de eso los acusaron de rebeldes. ¿Ah? Sí, yo sentí que lo estaba despaletando. ¿Cómo respondemos a eso? ¿Cómo respondió Nehemías?
La hostilidad ante el proyecto, ahora con un nuevo integrante como enemigo. Enfrentaron la burla y enfrentaron la acusación. Nehemías no cae en el juego de la provocación. Simplemente Nehemías muestra los documentos de que él está autorizado por el rey para hacer eso. Tampoco Nehemías cae en el juego de discutir. Hagamos lo que hagamos, siempre habrá alguien que no esté de acuerdo. La única forma de evitar la crítica en la vida es no hacer nada, es no ser nadie y no decir nada. Si usted se sale de eso, lo más probable es que le critiquen. Pero Dios siempre le dará a usted sabiduría. Concentre su energía, sus pensamientos en su objetivo. Siempre habrá crítica. No las escuche. O escúchelas, pero no caiga en el juego de que lo que usted está haciendo se cancele o se debilite o se caiga. Tampoco caiga en el juego del discutir o tratar de convencer. Concentre su energía en lo que está haciendo, más que en detenerse a discutir o a defenderse de eso. Habrá gente que hasta le critique por eso. No importa. No importa. Sus energías tienen que estar concentradas en las metas. Si usted está seguro de que su proyecto, su plan, usted oró, si usted está seguro de que en su oración Dios confirma que lo que tiene que hacer es porque Dios le orientó, porque a la larga, hermanos, nuestros planes en oración se transforman en planes de Dios. Nuestros planes en oración son planes de Dios. Por lo tanto, ya no es mi plan, sino que es el plan de Dios. Y el enemigo, yo sé que tengo enemigos. Por lo tanto, yo no tengo que caer en el juego de defender el plan de Dios ante una persona que no tiene ningún interés en que a usted le vaya bien. Usted no lo va a convencer. Más bien, afírmese en el respaldo que Dios le ha dado en lo que está haciendo. Y punto. Entonces, ¿cómo motivar? Hagamos un pequeño repaso. ¿Un líder espera oposición? ¿Un líder espera el momento oportuno para plantearlos? ¿Un líder evalúa la situación real? ¿Un líder se identifica con la gente? ¿Un líder no oculta la seriedad del problema? ¿Un líder anima con su testimonio personal? ¿Un líder exige respuestas para ir a la acción? Pero también un líder responde a la oposición con sabiduría. Amén. ¿Qué podemos hacer? Yo no sé si ustedes en septiembre hay volantines, ¿cierto? ¿Han visto los volantines? El volantín debe parecerse un poco a nosotros. Mientras más fuerte es la oposición del viento contrario, más se eleva. Así tiene que ser usted. Mientras más grande es la oposición, usted más se eleva en su relación con Dios, más se eleva en lo que usted ha orado y ha planificado en su vida para beneficio suyo y de los que le rodean. Mientras más soplen vientos contrarios, más usted se eleva. Y eso le va a dar siempre la gloria a Dios. No acepte, no se resigne a una condición de vida negativa, porque no es la voluntad de Dios. Y tal vez, hermanos, Dios ha permitido que usted pase por eso, pero no para que se quede allí y muera allí, sino para que usted empiece a activar su potencial y empiece a glorificar a Dios, porque Dios tiene propósitos mucho más altos para usted, pero es usted la que tiene que, o el que tiene que replantearse
con la actitud de no resignarse a eso, porque yo creo con todo mi corazón que la voluntad de Dios no es que vivimos siempre en problemas, muy por el contrario. Por eso Dios nos ha dado también la capacidad de pensar, de planificar. Y en oración decirle, Señor, pon tu sello. Y lo más probable, hermano, es que tal vez usted tenga que hacer ajustes en su plan, pero en el fondo los ajustes de su plan será ajustarse al plan de Dios. Amén. Oramos, Señor, gracias por este momento en que hemos visto tu palabra. Dios eterno, gracias. Porque tú a cada uno de tus hijos que está aquí presente les has dado un potencial, una creatividad, una energía, una sabiduría, recursos de su formación que tú les has dado a través de tu palabra. Señor, gracias porque estoy seguro que ninguno está planificando el fracaso de sus vidas. Y es por eso, Señor, que a través de la vida de Nehemías, tú nos inspiras a planificar nuestro futuro, a planificar, Señor, los años que tenemos por delante. Y sabemos, Dios mío, que tú te quieres glorificar en esos planes. Encontraremos oposición, encontraremos crítica, encontraremos incomprensiones. Pero lo más importante, Señor, es que sabemos que cuando oramos y presentamos nuestros planes a ti, tú, Señor, los confirmarás. Tú a través de las circunstancias nos mostrarás tu aprobación. Tú a través de personas sabias también nos darás mayor sabiduría. Pero sabemos, Dios mío, que tú quieres glorificarte en cada uno de nosotros. Señor, yo te ruego que puedas activar en el corazón de mis hermanos el hacer planes. Tus pensamientos son de bien y no de mal. Señor, gracias por lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Señor, no creemos en un karma, no creemos en un destino de miseria y de pobreza y de problemas siempre. Muy por el contrario. Creemos, Dios mío, que con el solo hecho de tener una relación contigo, de padre a hijo, creemos, Señor, que ya eso puede marcar un antes y un después en todo lo que nosotros emprendemos. Tu voluntad, Señor, es que seamos bendecidos, prosperados, que tengamos una buena calidad de vida. Porque de esa forma muchos, Señor, creerán en tu Evangelio Santo cuando al aplicarlo en nuestra vida, tú transformas nuestro estilo de vida siempre para bien y para mejor. Gracias te damos, Señor, por lo que hemos recibido. En el nombre de Jesús. Amén.